días de nuevo. Vamos a esperar un minutito, como siempre, a que se nos conecten los demás compañeros y hasta mientras podemos poner el nombre de vuelta en el chat grupal y luego retomamos aquí donde nos hemos quedado para seguir avanzando con las formas de extinción. Entonces, en un minutito más continuamos hasta mientras esperaremos a que se nos acaben de conectar los demás compañeros. Y bueno, estábamos acabando de ver, ¿no? Cómo se aplica esta forma de extinción, bueno, todas las formas en que se aplica esta forma de extinción de las obligaciones tributarias, que es el pago, ¿no? Estábamos viendo cómo se puede extinguir mediante el pago la deuda tributaria una vez que ya se nos esté iniciando la fiscalización, el control, ¿no? Con el beneficio de la reducción de sanciones, con una escala que va, o que está propuesta, ¿no? Que va de 80 hasta el 40% de manera descendente y que está propuesta de acuerdo a la etapa, ¿no? En la que el proceso administrativo se encuentra, ¿no? Notificado con la vista, hasta el 10º día de notificación con la vista de cargo, 80%, ¿no? Antes de que presentes el recurso de alzada, 60. Antes de que presentes el recurso jerárquico, 40, ¿no? Entonces, es de acuerdo a la etapa, te beneficias más o menos de la reducción de sanciones. Y luego está lo que se llama el arrepentimiento eficaz, ¿no? Que dice que quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por contravención de omisión de pago cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la deuda hasta el 10º día de notificado la vista de cargo o auto inicial, o hasta antes del inicio de la ejecución de las declaraciones juradas que determinen tributos si no hubiesen sido pagados totalmente. Eso quiere decir que cuando yo voy y declaro en plazo, ¿no? Digamos, eh, declaro el IVA de septiembre en octubre dentro del plazo y saco el código, todo lo imprimo y luego valido la declaración y no voy al banco, ¿verdad? Entonces, si este es el caso, ¿no? Antes de que me inicie un proceso por esa declaración jurada realizada y no pagada, ¿no? Entonces, yo puedo beneficiarme del arrepentimiento eficaz, porque sé que debo, ¿verdad? Y esa declaración jurada ya es un título para que la administración me comience, para que la administración tributaria inicie la ejecución sin un procedimiento previo, ¿verdad? Porque yo he dicho, debo 1000, pero nunca he ido a pagar, ¿no? Ahora, si antes de que me notifiquen la vista de cargo, hasta el 10º día de notificar la misma, yo voy a pagar, me beneficio del arrepentimiento eficaz, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? No voy a pagar la sanción pecuniaria por contravención de omisión de pago, ¿no? Y cuando estamos hablando de derecho aduanero o de tributos aduaneros, se extingue la sanción cuando antes del comiso se entregue voluntariamente a la administración tributaria la mercancía ilegalmente introducida al país, ¿no? Entonces, cuando se hace el operativo, antes de que realice el comiso la administración tributaria, se realiza la entrega de la mercancía de contrabando, ¿no? Y se extingue la sanción pecuniaria. Ahora, si el contrabando consiste en salida ilícita de mercancía, procede el arrepentimiento eficaz cuando antes de la intervención de la administración se paga una multa igual al 100% del valor de la mercancía. Pero eso ya es un poco criticable porque a la aduana no le corresponde pues el 100% del valor de la mercancía, ¿verdad? Solamente una fracción de este monto que corresponde a los tributos aduaneros, ¿no? Y
bueno, luego de esto ya se entiende que no habría más recargos por efecto del arrepentimiento eficaz, ¿no? Ahora, en cuanto a este, a plantear o no una facilidad de pago o ofrecer ofrec- eh, presentar la solicitud de, de acogerse a una facilidad de pago o de que nos otorguen un plan de pagos, hay que, como les decía, analizarlo muy bien porque a veces no corresponde pagar. A veces, bueno, sí va a ser muy engorroso y todo. E incluso aunque no debería pagar, tal vez hay que recomendar nomás que se tenga un plan de pagos porque tal vez estamos en un perdonazo o existen algunas características que digamos van a ser un poco más beneficiosas en él. Tal vez está apurado el cliente, ¿verdad? Necesita liberar sus cuentas, disponer de sus bienes, ¿no? Entonces, si el tiempo es lo que apremia, la facilidad de pago es la salida más rápida, ¿no? Pero si, si no debería pagar, ¿verdad? Si yo creo que no me corresponde pagar y me va a afectar mucho en mi patrimonio, entonces tengo que llegar pues a las últimas consecuencias, como dice la gente, ¿no? Y esto por qué pasa? Por realizar mi trámite, ¿verdad? Solicitar la nulidad de la deuda, presentar mi recurso de alzada, mi recurso jerárquico, mi procedimiento contencioso administrativo, incluso mi amparo constitucional, ¿no? Porque, bueno, en un ejemplo claro y de la vida real, ¿no? Un señor, el, bueno, no sé si conocen la avenida Salamanca, esquina Lanza, existe un edificio donde venden mármol, ¿no? Se llama Marmolería Guamán, creo, ¿no? En plena esquina, ¿no? Ese edificio es un edificio de 9 pisos que se llama ABSM, Torre ABSM, algo así, ¿no? El propietario de ese edificio eh, no solamente tenía que construir un edificio, porque el lote de al lado, que es sobre la calle Lanza, también es de él, ¿no? Entonces tenía que hacer este 12 edificios, pues, ¿no? Digamos, que así es la esquina, ¿no? Aquí está el edificio grande y ese lotecito de al lado igual era de él, ¿no? Pero en ese lotecito de al lado, donde tenía que ser el otro edificio, vive su mamá y nunca había querido salir de la casa. Entonces, ¿qué ha pasado? El resultado es que no se ha construido la segunda torre del proyecto, pero el proyecto estaba aprobado en las dos torres, en los dos bloques, ¿no? Entonces, él ha construido una y como ha construido una, ha pagado los impuestos de una, ¿verdad? De todas las unidades, de las oficinas, de los 9 pisos, ¿no? Y estaba al día. Pero la alcaldía ha agarrado y le ha notificado con la deuda de todas las unidades de los 9 pisos del otro edificio que no existía, bajo el pretexto de que la norma municipal, y eso es verdad, ¿no? Hay una ley municipal que dice que en el municipio del Cercado, Cochabamba, cuando tú hagas aprobar el plano de construcción, desde que está aprobado el plano, ya genera deuda tributaria, aunque no pongas ni un ladrillo, ¿no? Porque los impuestos corren a partir de la aprobación. Así que si no tienes plata para construir, no sabes si vas a construir o no totalmente, entonces mejor no lo hagas, no hagas aprobar tu plano porque vas a deber impuestos en vano, ¿no? Entonces, el caso es que le querían cobrar un, mi- 1.200.000 bolivianos de impuestos, pues que debía de 6 años de los 9 pisos del edificio. Porque ustedes saben, o tal vez están en conocimiento de que cuando un edificio está en propiedad horizontal, como departamentos, oficinas que pertenecen a diferentes personas, ¿verdad? Cada una de esas unidades tiene su propio registro tributario, ¿no? Cada una es una propiedad que paga impuestos. El departamento es uno, la baulera es otro, el parqueo es otro, la oficina es otro, ¿no?
Ahora imagínense 9 pisos de oficinas, departamentos y parqueo, de los sótanos, todo. Se ha hecho pues así un chorizo de deuda de 1.200.000 bolivianos. Y tal vez al señor le correspondía pagar pues de acuerdo al decreto municipal o a la ley municipal. Pero el señor tenía a su favor de que el trámite de él para la aprobación del plano de construcción era de fecha anterior a al decreto municipal o a la ley municipal. Entonces no tenía que aplicarse esa ley municipal a esa construcción, ¿no? Y hemos solicitado que en caso de que se prosiga la ejecución, se ejecute el bien que está generando la deuda, pues, ¿no? O sea, el edificio que no existe, que remate en el aire, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pero la administración tributaria de la alcaldía ha dicho que en caso de que no cubra o no pueda ser este objeto de remate, se va a pronunciar sobre los otros bienes sobre el demás patrimonio del deudor. Y estábamos así y hemos sacado informes, estado tardando más de un año, se ha acompañado todo a la alcaldía también ha contestado, ha presentado sus propias cosas, luego había un informe que decía de la parte legal que era anterior el trámite de solicitud de construcción de plano y había otro informe técnico que decía que obviamente el edificio no existía, que habiéndose constituido en inspección se ha comprobado que no existía el edificio. Y esos dos papeles se han perdido en la alcaldía, ¿no? Y nos han dicho repongan, así no podemos reponer porque no es un documento que nosotros hayamos elaborado ni emitido, ¿no? Ni siquiera lo teníamos conocimiento ni fotocopia, así que todo ha ido hasta atrás, ¿no? Casi hasta el principio. Y al final el señor, que era pudiente y todo lo demás, ha dicho, son macanas, ya no pienso estar más años así en este proceso, así haciendo afectar mis cuentas y demás, y ha pagado, y nos ha mandado a pasear, y después ha hecho la anulación de esa aprobación de plano de esa segunda fase. Y eso, ¿no? Entonces pero a él le correspondía no apegarse pues a la facilidad de pago, a él le correspondía presentar el recurso de alzada, el recurso jerárquico y por último ir a la impugnación, perdón, a la vía judicial. Cuando el recurso jerárquico salga en tu contra, tú puedes hacer el proceso contencioso administrativo. Entonces ahí un juez va a ser el que va a definir si la administración ha interpretado y ha aplicado bien la norma o no. Y en ese caso va a, va a salir una sentencia favorable a tus intereses, ¿no? Pero bueno, la mayoría de la gente cuando se trata de impuestos no quiere esperar, porque tal vez se va a pasar el perdonazo, va a crecer la deuda, no es seguro y otros elementos que hay que considerar. Así que eh, la mayoría paga, ¿no? Y aunque no tenga que pagar, aunque tenga derecho de no pagar. Y es así como la administración tributaria, ¿no? Ejerce también sus facultades de control, fiscalización y recaudación. Y bueno, ahí concluye esta parte del pago como la primera y la más perfecta forma de extinguir las obligaciones tributarias, pero no es la única, ¿no? Existen otras como la compensación, la confusión, la condonación y la prescripción que vamos a ir revisando, pero que ya son formas alternativas, ¿verdad? No es la forma primaria que en realidad es la que estábamos revisando, que es el pago o la satisfacción del tributo determinado. Otra de las formas de extinguir estas obligaciones tributarias, ¿no? O los deberes materiales y formales que nos impone la ley por recaer en los hechos generadores que dan origen a las obligaciones, es también la compensación, ¿no? No solamente se extingue por el pago, como ya habíamos dicho, también se puede extinguir por compensación. ¿Y cómo se compensa? Bueno, todos sabemos en nuestro diario vivir cómo se compensan las cosas, ¿verdad? Eh, si yo te debo 10 y tú me debes 5, ¿verdad? Entonces te debo 5 nomás ya, ¿verdad?
O si la otra vez tú me lo has impreso y esta vez yo te lo he impreso, entonces ya no te debo nada, ¿no? Y así, ¿verdad? Uno hace cosas por otro que tienen que ser tomadas en cuenta, ¿no? Entonces eso es más o menos compensar, ¿no? En términos comunes, ¿no? En nuestro diario vivir. Pero también es un modo de extinguir las obligaciones tributarias, ¿no? Que se da cuando la administración tributaria, o sea, el sujeto pasivo y el sujeto activo son acreedores y deudores entre sí, ¿no? O sea, de manera simultánea se extingue por compensación, en este caso, la deuda tributaria, ¿no? Que puede ser la misma cuantía, digamos, te debes 100, le debes 100, o puede ser diferente, ¿verdad? Le debes 1000, te debes 100, ¿ya? Entonces pagas 900, ¿no? Pero algunos dirán, pero si en anteriores clases nos has dicho que jamás va a estar en posesión, en la posición de sujeto activo el contribuyente, ¿cómo puede ser acreedor de la administración tributaria si siempre va a ser deudor, ¿verdad? Si nunca va a cambiar de la posición del sujeto pasivo, ¿no? Entonces, por consiguiente, estás hablando macanas, ¿no? Ahora vamos a aclarar ese punto, ¿no? No se trata de que yo le haya prestado dinero o yo tenga que recaudar dinero de la administración tributaria, ¿verdad? Sino que por ciertas condiciones yo tengo derecho de que se me reconozca cierto monto o valor monetario, ¿no? Por algunas condiciones. Por ejemplo, cuando yo compro con factura y esta factura es vinculada a mi actividad económica, ¿qué hago? Compensación, ¿no ve? Crédito fiscal. No le digo, bueno, he vendido 1000 bolivianos, pero 500 de esos 1000 bolivianos, aquí están las facturas, ¿verdad? Son dedicadas a mi actividad. Entonces, el 13% de esos 500 bolivianos te van a reducir en tus impuestos. ¿Qué están haciendo? Te están compensando, ¿verdad? Tus compras con tus ventas con factura. O sea, tu débito fiscal, están compensando el débito fiscal con el crédito fiscal. Y así se puede reducir e incluso extinguir la obligación tributaria. Al, de esta forma de extinguir las obligaciones pecuniarias se refiere también el Código Civil, cuando señala que cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras, ¿no? Las dos deudas se extinguen por compensación. ¿Y cómo opera la compensación? Desde el momento en que las deudas coexisten, ¿no? O sea que, digamos, si yo tengo crédito fiscal, desde el momento en que se genera el débito fiscal, ¿no? Se puede opera la compensación en el importe y cuantías que sean necesarias, si son iguales o si son diferentes, no importa, ¿no? Entonces, el, esta compensación, como dice, ¿no? Tiene que ser o se da recién cuando existen las dos acreencias. ¿Qué pasa si yo tengo crédito fiscal del anterior periodo, ¿no? Eh, he comprado más con factura, bienes vinculados a mi actividad de lo que he facturado, de lo que he vendido, ¿no? Entonces, por ejemplo, he vendido 500, pero he comprado algo de 1000, ¿no? Porque necesitaba para mi trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Me va a sobrar, pues, crédito fiscal para el siguiente mes, ¿no? Pero todavía no se va a compensar hasta que vuelva a existir otro monto de impuestos. Me va a seguir esperando ahí, ¿no? Por ejemplo, declaro hoy día, ¿no ve? 9 de octubre, y digo, ya, ¿no? Compenso crédito fiscal y me sobra. Espera para el siguiente mes, hasta el 9 de noviembre, vuelvo a declarar y eso le resto a lo que me determine, ¿verdad? Compensación, ¿no? Así se extinguen también las deudas tributarias. Y como les digo, no es que el, el sujeto pasivo se ponga en posición de acreedor de la administración tributaria, ¿no? Sino que por ciertas condiciones se les reconocen algunos montos para que sean descontados de sus obligaciones, como en el caso del crédito fiscal, ¿no? O tal vez he pagado indebidamente o en exceso, ¿no? Ahora, esta compensación, ¿verdad? Se encuentra regulada en nuestro Código Tributario por el artículo 56 con las características que presenta esta norma, ¿no? Vamos a revisar el artículo
56. ¿No? Y señala que la deuda podrá ser compensada total o parcialmente, la primera característica, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? Que no siempre tienen que ser los montos iguales. Pueden ser iguales o pueden diferir, ¿no? En tal caso se resta el menor del mayor y puede existir un saldo, ya sea a favor del contribuyente o de la administración tributaria. Dice de oficio o a petición de parte, pero nunca opera de oficio, siempre tienes que solicitar, ¿no? ¿Y cómo opera, cómo opera a petición de parte? Pues porque tú llenas la declaración, ¿verdad? Tú dices, me sobra crédito fiscal del anterior mes, ¿verdad? O tengo tales facturas, ¿no? Entonces tú estás haciendo el trabajo, no la administración, ¿no? La administración tributaria lo único que hace es reconocer en mérito al principio de buena fe, pero este principio de buena fe se va a acabar cuando te revisen o te fiscalicen. Por ejemplo, tú dices, me he compensado, he extinguido por compensación mi deuda tributaria de IVA de abril 2021, ¿no? Por efecto de mis facturas de compra. Y la administración tributaria te revisa y te dice, no, esta factura no corresponden a la actividad grabada, por lo tanto, se ha apropiado mal de crédito fiscal, ¿no? Entonces, ahí es cuando la administración tributaria recién actúa, ¿verdad? Pero luego o antes de eso, el contribuyente es el que declara, el contribuyente es el que se apropia de crédito fiscal y la administración tributaria acepta en mérito al principio de buena fe. Ahora, la deuda tributaria deberá referirse, dice, a periodos no prescritos, ¿no? Entonces, no puedes compensar periodos que ya estén prescritos, ¿no? Sino solamente periodos que estén vigentes como deuda tributaria, comenzando por los más antiguos. Cuando tú vas a pagar, cuando vas a extinguir por efecto del pago la deuda tributaria, tú puedes escoger qué mes pagar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la administración tributaria municipal, tú debes del 2015 al 2020 tu impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Cuando vayas a la administración tributaria, al banco a pagar, no pueden hacerte pagar por el más antiguo. Tú puedes decir, quiero pagar el 2018 nomás, o quiero pagar el último, ¿no? El 2020, o quiero pagar estos dos, o este, o en su caso todo, ¿no? Pero cuando voy a compensar, no puedo compensar periodos eh, no puedo compensar periodos que estén prescritos, solo puedo compensar periodos no prescritos. Y comenzando por los más antiguos, entonces no tengo la facultad de elegir qué periodos qué periodos que corresponden a la deuda tributaria voy a compensar. No que voy a empezar o se va a empezar por el más antiguo porque sí lo establece la ley. Y mediante resolución se tiene que establecer, dar curso en total o en parte a la compensación en el plazo máximo de 3 meses bajo responsabilidad de los funcionarios encargados. Pero una vez más, si no se pronuncia, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que tomar en cuenta que me han rechazado mi solicitud en mérito al silencio administrativo que ya habíamos revisado. Ahora, esta compensación, ¿no? El, no, por último, señala la norma que para calcular la compensación no va a correr ninguna actualización sobre los débitos y créditos. Los débitos y créditos fiscales se actualizan. ¿Cómo se actualizan?
con UFBs, ¿verdad? Las deudas se actualizan, los créditos se actualizan con UFB, los débitos se actualizan con, también con UFBs, pero además tienen intereses, tienen multas por incumplimiento de deber formal, ¿no? Y todo eso va actualizándose su valor, ¿no? ¿Qué dice la ley por último para cerrar la compensación? Que cuando tú quieres hacer compensar, ¿no? Y solicites la compensación, ya no va a correr ninguna actualización sobre el débito y crédito fiscal hasta que se resuelva la misma, ¿no? Entonces ya no van a sufrir modificaciones los montos a ser compensados, porque cada día se actualiza, ¿verdad? La UFB es algo que diariamente se actualiza. Y eso es lo que hace, lo que afecta a los montos de las deudas tributarias, ¿no? Pero en realidad, ¿no? Y para cerrar esto, el, cuando yo me convierto en deudor tributario, ¿verdad? Me hago vencer del plazo. Cuando va a subir más es al primer día, ¿verdad? Porque si tenía hasta el día 10 para pagar, el día 11 ya he incumplido. ¿Qué tengo el día 11? Interés y actualización de UFB del tributo omitido, o sea, de la cantidad principal. Y también tengo multa por incumplimiento a deber formal, que es una cantidad determinada y que ya se aplica al simple incumplimiento. O sea, el día 11 ya se te cobra toda la multa por incumplimiento a deber formal. Y puede ser 50 UFBs, 100 UFBs, 200, 500, hasta 5000 UFBs, ¿no? Entonces eso, y luego, una vez que tienes ese recargo más al primer día de incumplimiento, a esa multa por incumplimiento también se le aplica el mantenimiento del valor. Pero desde el día 12 hacia adelante ya no sube mucho, ¿verdad? Sube puntitos nomás, ¿no? Por el interés y el mantenimiento del valor, ¿no? Ahora, no sé si tienen alguna duda aquí con lo que es la compensación, ¿no? La confrontación de crédito, débito fiscal y todo lo que se ha hablado. Si es que existe algo que no está muy claro, entonces podemos aclarar en este momento antes de pasar a lo que es la confusión. Sí, doctor, una consulta sobre el hecho de la compensación. Yo conozco y hay varios casos de personas que normalmente, porque en Bolivia es medio complicado facturar, supongo, por el hecho de que sin factura es más barato y normalmente en la cancha, por decirlo, ¿no? Sí. Eh, entonces, hay muchas personas que compran facturas, ¿no? Ah, claro, pero eso de la venta de facturas ya está también penado por ley, ya es un delito tributario, ¿no? Ni siquiera es una contravención, ¿no? Y eso bueno, de la compra de facturas, ¿no? Es en realidad para hacer eso, para compensar el crédito fiscal, para poder pagar menos, ¿no? Y además, si no, si bien no es vinculado a tu actividad, todos reúnen facturas, ¿verdad? Aunque no sea de tu actividad. Si vas a ser abogado, tendrás, pues, compensarás cada mes del IVA tus papeles, lapiceros, facturas de notaría, luz de tu oficina, esas cosas, ¿no? Pero todo lo demás te sirve para compensar el IUE al final del año, ¿no? Entonces, para eso se compran y se adquieren facturas también, ¿no? Pero como te digo, es una actividad esa irregular y que está penada por ley y que cada vez es menos común esta práctica porque también hay controles, ¿no? Digamos, si tú compras una factura de una industria, de una empresa o de una casa comercializadora, el- te facturan, ¿no? La compra de un bien, pero no solamente está registrado, el bien no solamente va a salir de la empresa, de la tienda, y ya, ¿verdad? Ese bien tiene muchos registros por detrás, ¿verdad? Tiene, tiene registro de entrada al almacén, tienen registros de salida, ¿verdad? Estados financieros y todo lo que tiene que llevar, ¿no? De los ingresos y egresos de la empresa.
Y en una fiscalización se va a ver pues que nunca ha habido la salida de ese producto que se ha facturado. ¿Y qué va a pasar? Delito de venta de facturas, ¿no? Entonces, cada vez más informatizada la administración, cada vez más difícil realizar esta clase de prácticas, ¿no? Pero sí tienes razón que mucha gente compra facturas, ¿no? Y mucha gente vende también facturas, ¿no? Y los que más venden son los que prestan servicios, por ejemplo, como abogados, ¿no? ¿Qué haces? Vendes intangibles, ¿no? Es solamente consultas, servicios, realización de memoriales. ¿Qué pasa si pones ya servicios profesionales 3.000 bolivianos? ¿Quién te va a decir que no has hecho? ¿Quién te va a decir que no ha venido a consultar? Que no se les realizó un trámite, que no ha sido una audiencia, ¿no? Y eso, ¿no? Todo para compensar. Eh, y no, tal vez hay algún otro comentario o alguna duda acerca de esta forma de extinguir las obligaciones. Y se extingue solamente la deuda, ¿no? O sea, no, nunca vas a extinguir los deberes formales. ¿Cómo vas a compensar no haber declarado? ¿No? Los deberes formales tienen que cumplirse. Si no, si no cumples los deberes formales, existe sanción pecuniaria, ¿no? Pero cuando los cumples, son solamente cosas de mero trámite, ¿verdad? Lo único que genera la deuda es el deber material, ¿no? O es en lo que se representa. ¿No? Pero el deber formal no representa un pago, solamente un accesorio. Pero si incumples el accesorio, pues, tienes que pagar. ¿No? Y esa es la macana. Entonces, eso para la compensación, ¿no? Y ya va a ser 12 menos 10, en 2 minutitos más. Hemos podido terminar. En realidad nos falta ver la confusión y la condonación y la que es más controvertida y que nos va a tomar este tiempo nomás, que es la prescripción, para poder hablar a detalle de esta forma de extinguir las obligaciones tributarias que es bien controvertida en nuestro país. Entonces vamos a quedar ahí. Nos dejamos eso para la siguiente clase. Como no hemos podido terminar, entonces vamos a subir la tarea recién la siguiente clase cuando terminemos. Por lo demás, la otra tarea ya estaba presentada hasta el miércoles, ¿no? Y nada, pues no vamos a cargar tareas si no hemos terminado de explicar la unidad, ¿no? Por lo que este fin de semana nos quedamos así sin tarea. No sé si hay algún comentario o duda más antes de que cerremos la clase. Les escucho. Eh, y si no hay ninguna duda, vamos a tomar el silencio como positivo y quedamos ahí. Nos vemos en esta clase del miércoles y que tengan buen fin de semana. Luego.